Hermanos, les invito para que meditemos en la palabra de Dios. Y hermano, hay ocasiones en los que la gente podemos llegar a pensar que la palabra de Dios no es para nosotros, que la vida cristiana no es para nosotros, aunque la Biblia nos dice claramente que el cristianismo es para las personas, no es para instituciones, no es para nada de esto. El cristianismo, hermanos, es para la gente, es para las personas. Sin embargo, la gente tiene dificultades con el cristianismo debido a los problemas que enfrenta constantemente. El promedio de las personas, hermanos, enfrentan problemas, enfrentan situaciones difíciles y por esa razón piensan que el cristianismo no es para ellos. Se ha introducido en el pensamiento popular la idea de que si estás dentro del cristianismo, entonces tus problemas se van a acabar. Ya no vas a tener problemas, ya no vas a tener dificultades, pero esta es una idea errónea. Entonces la Biblia nos enseña que el cristianismo es para las personas. Aunque haya problemas, aunque haya complicaciones en tu vida, Cristo es la respuesta para ti. Y la mayoría de esos problemas caen en unas cuantas categorías y Dios tiene respuesta para cada uno de ellos. Por ejemplo, hermano, la Biblia nos dice en 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Hermano, estamos en una época en la que como que hay mucha desorientación y es un tiempo difícil, es un tiempo en el que es necesario que emerjan figuras como modelos para que la gente pueda seguir. Finalmente, sí están emergiendo figuras, están emergiendo, no sé, artistas, están emergiendo gobernantes que atraen multitudes y vienen a ser como alguien a quien seguir, hermano. Pero el modelo por excelencia para nosotros debe de ser Jesucristo. Es al que podemos seguir con toda confianza, es al que podemos seguir con toda libertad, es al que podemos fijarnos cómo debe de comportarse una persona en medio de la sociedad, y ese se llama Jesús. Hermano, la Biblia nos presenta reglas generales para la vida. En algunos casos son muy específicas estas reglas. Por ejemplo, los 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, etcétera. Los 10 mandamientos son casos específicos de las reglas generales para la vida. Tenemos también reglas de conducta. Por ejemplo, lo que leí hace rato en 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para nosotros, es útil para nuestras vidas, porque la palabra de Dios nos enseña, la palabra de Dios nos redarguye, la palabra de Dios nos corrige, la palabra de Dios nos instruye. Entonces, la Biblia, hermano, proporciona algunos medios para evitar problemas. Muchas veces los problemas que enfrentamos es porque nosotros nos los hemos buscado, nosotros nos hemos metido en esa problemática. Pero fíjate, si nosotros desde la juventud hubiéramos hecho caso a la palabra de Dios, el Salmo 119 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Fíjate nada más la clase de pregunta que encontramos en este Salmo. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Y la respuesta es simple, la respuesta es sencilla y no es onerosa, no es pesada. Es algo que cualquiera de nosotros puede cumplir. ¿Cuál es la respuesta? ¿Con qué va a limpiar el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Hay que guardarla, pero no guardarla en el closet, no guardarla en el librero, no guardarla abajo de la cama, no, atesorarla en nuestros corazones, estudiarla, leerla y ponerla en práctica en nuestras vidas. Esto es guardar la palabra de Dios.
Y debemos de aprender, hermano, a mantener la vida de conformidad con la palabra de Dios. Que todos nuestros actos, hermano, sean guiados por las escrituras sagradas. El Salmo 119:11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Fíjate nada más de todo lo que nos libra la palabra de Dios. Cuando guardamos la palabra de Dios en nuestro corazón, estamos en condición, estamos en capacidad para no pecar en contra de Dios. Es necesario que tú conozcas la palabra, es necesario que tú la leas cada día, es necesario que la estudies, es necesario, hermano, que la palabra de Dios encuentre un lugar en tu vida y a través de tu vida se exprese hacia otras personas. Entonces, conócela mejor para que sepas lo que enseña. Fíjate lo que dice Pablo en 2 Timoteo 3:15. Le dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Fíjate, Timoteo desde que era un niño empezó a escuchar acerca de la Biblia por medio de su mamá y por medio de su abuela. Él empezó a escuchar la palabra y Pablo está haciendo un reconocimiento a Timoteo por esa razón. Y luego le dice: las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Hermano, la Biblia te da sabiduría para la salvación. Cuando tú lees la Biblia, entonces tú empiezas a conocer de Dios, empiezas a conocer de Jesús, del Espíritu Santo. Nace en ti un deseo de estar en la presencia de Dios, y esto te da sabiduría para la salvación en la fe de Cristo Jesús. Hay personas que quieren servir, y es sorprendente la cantidad de personas que quieren servir. Y por ejemplo, encontramos políticos que quieren servir, o ellos dicen: es que yo quiero estar ahí porque quiero servir, es que si votan por mí, yo voy a servir al pueblo, hermano. Y hay grupos, hay clubes sociales que dicen que quieren servir también, y tal parece que hay una necesidad en el hombre para ofrecer un servicio a la humanidad. Hermano, esta necesidad encuentra lugar en la iglesia. Esta necesidad encuentra una respuesta en la iglesia. La iglesia fue organizada por Cristo para adorarle, pero también para servirle, pero también para servir a los demás, para servir a la gente, para servir a las personas. Y entonces todo aquel que tenga deseos de servir debe ser parte de la iglesia, debe de estar dentro de la iglesia. La posición de la gente, hermano, está regulada en la iglesia. Primera de Pedro 5:5 dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hermano, la responsabilidad, las obligaciones de la iglesia son tanto para los jóvenes como también para los adultos, hermano, y también para aquellos que han rebasado la etapa adulta, para aquellos que estamos entrando en la etapa de la vejez, vamos a decirlo así. Todos tenemos un lugar dentro de la iglesia, porque la iglesia es para todos: niños, jóvenes, adultos, ancianos. Todos tenemos un lugar en la iglesia y todos debemos de estar dispuestos a aceptar nuestra responsabilidad dentro de la iglesia. La iglesia tiene que proveer un lugar para todos. Por eso es bien importante este organismo que Jesucristo instituyó. Hermano, es que a mí nadie me escucha,
Podrán decir algunos, es que yo necesito expresar lo que siento, expresar lo que pienso, pero nadie me da lugar. Hermano, la necesidad de expresión encuentra lugar en el testimonio cristiano. Hermano, ¿quieres expresarte? ¿Quieres compartir tus pensamientos, tus sentimientos? Empieza a dar testimonio. Testifica de Jesucristo, lo que Cristo ha hecho en tu vida, lo que Cristo está haciendo en estos momentos en tu vida. ¿Cómo ha sido tu experiencia con el Señor? Hermano, empieza a dar testimonio. ¿Pero por qué? Porque ese es un mandato de Dios, hermano. El mandato de Dios es que cada uno de nosotros testifiquemos, pero algunos queremos expresar otras cosas. Queremos expresarnos en Facebook, queremos ser, no sé, influencers, me están soplando. Queremos trascender con algunas ideas, con algunos pensamientos, hermano, pero no queremos hablar de Jesucristo. Eso como que nos avergüenza, como que pensamos que, pues, ¿qué van a decir mis amistades? Decía Lázaro, un vecino, ¿qué van a decir mis amistades? Pero, hermano, hay que dar testimonio de Jesucristo. No es para avergonzarnos, hermano. El evangelio no es para que tú te avergüences. Mira, Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree, hermano. Tanto al judío en primer lugar, pero también al griego. Es decir, tanto al que es del pueblo de Dios, pero también puede alcanzar a aquellos que todavía no pertenecen al pueblo de Dios. Entonces, debemos de estar siempre listos para expresar nuestro testimonio. Debemos de estar listos para dar respuesta a todo aquel que pida. En 1 de Pedro 3:15 dice, si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza. Nuestra fe y nos ponemos agresivos contra esa persona. No, Pedro está diciendo que tenemos que defendernos con mansedumbre y reverencia siempre ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en cada uno de nosotros. Oye, hermano, y testificar trae grandes resultados. Testificar trae grandes cosas. Hay gente que conoce de Dios, hay gente que sabe de la palabra, va a conocer únicamente por tu testimonio acerca de la palabra de Dios. Y estos resultados, hermanos, pueden ser eternos. Fíjate que en Proverbios 11:30 dice, el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. El que gana almas es sabio. Estos son los resultados eternos, pero también hay resultados temporales. Santiago 5:20 dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. En estos tiempos sentimos inseguridad donde quiera que andamos. A veces ni en nuestra propia casa nos sentimos seguros. Y la gente anda buscando seguridad. Esa necesidad de seguridad, hermano, encuentra respuesta en el hogar cristiano y en la salvación. El hogar cristiano, ¿qué es el hogar cristiano, hermano? Es la unidad básica de Dios. Dios ha instituido a la familia para que ahí las personas nos sintamos seguros, hermano. ¿Cuántas veces después de una larga jornada de trabajo o de estudios en la escuela, lo único que queremos es llegar a nuestra casa? Y cuando llegamos, sentimos una paz, sentimos una tranquilidad, nos sentimos a gusto, nos sentimos cómodos. Sobre todo cuando en esa casa, cuando en esa familia se respira el amor de Jesucristo. Entonces, la unidad básica de Dios, hermano, es la familia.
El ejemplo de los padres es muy importante. Los padres son los que deben de dar ejemplo a sus hijos, pero buen ejemplo, hermano, porque finalmente todos damos ejemplo. Algunos bueno, algunos no muy bueno, algunos tal vez malo y algunos peor. Pero el ejemplo de los padres es muy importante. Por eso Tito 2, del 1 al 8, fíjate, este es un pasaje muy interesante. Tito 2, del 1 al 8, dice Pablo ahí: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios. Hermano, que los ancianos sean sobrios. Esto es bien importante. Hermanos que ya tenemos una cierta edad, que ya rebasamos los 60 años, tenemos que ser sobrios, hermano. Pero a veces como que ya traemos un chip integrado en nuestra cabecita que dice que es que ya los que son grandes ya son como niños, y algunos queremos andarnos comportando como niños, cuando la palabra de Dios dice que los ancianos sean sobrios, sean serios, sean prudentes y hermano, que sean sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas, asimismo las ancianas, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, hermana, pon atención, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y sigue diciendo Pablo a Tito: exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. Tito es joven y le dice: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el diablo, el adversario, se avergüence. Hermano, tú debes de avergonzar al diablo. No tiene por qué el diablo estarte avergonzando a ti. Tú, a través de tu conducta, a través de tu palabra sana e irreprochable, debes avergonzar al diablo, y no tenga el diablo nada malo que decir de ustedes. Así que, hermanos, estas son las palabras del apóstol Pablo a Tito. Y hermano, la salvación provee la seguridad presente, pero también la seguridad eterna. Concluyendo todo esto, hermano, la gente tiene muchos problemas, pero Dios tiene la respuesta para todos ellos. Esas respuestas se encuentran en la palabra de Dios. Sin embargo, no es suficiente conocer las respuestas, hermano. Debemos de tomarlas y ponerlas en práctica en nuestras vidas diarias. La respuesta, hermano, está en la palabra de Dios. Toma esa palabra, hazla tuya, vívela y, hermano, ponla en práctica en tu vida diaria. No nada más el domingo, hermano. Porque el domingo todos nos vestimos de la palabra, todos nos vestimos del Señor, de la santidad. Y entre semana, hermano, tienes que poner en práctica la palabra de Dios en tu vida diaria. Cada día, hermano, que el Señor te permita de vida, debes poner en práctica la palabra de Dios. Así que, hermano, te invito para que inclines tu rostro ahí donde tú estás y vamos a ir a la presencia de Dios en una oración. Oremos, hermanos. Padre, te damos muchas gracias porque a pesar de los problemas, a pesar de las situaciones difíciles, a pesar de las complicaciones de la vida, tú tienes respuesta para cada uno de nosotros, Señor. Y ahí en tu palabra nosotros encontramos palabras de vida eterna, Señor. Ayúdanos, Señor, a ir cada día a la Biblia, a ir cada día a la lectura,
al estudio de tu palabra, Señor, y encontremos en ella la sabiduría que nuestra vida está necesitando. Bendice a tu iglesia donde quiera que se encuentre, Señor. A la iglesia Eliezer, a las demás iglesias del Nazareno, Señor, a las demás iglesias de todas las denominaciones, Padre. Bendice a tu pueblo, Señor, en estos tiempos difíciles, pero que cada uno de nosotros, Señor, tus hijos, tengamos presente que la respuesta a cada uno de nuestros problemas está en tu palabra. Ayúdanos, Señor. Bendice a tu iglesia, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.